Citando genios. Grandes voces de filosofía, historia y drama en la antigua Grecia. Otra vez Sócrates, descubriendo al filósofo de la antigüedad. Hoy vamos a sumergirnos en la vida de uno de los filósofos más influyentes de la historia, Sócrates. Aunque ya hemos hablado de él en el pasado, creemos que su legado es tan profundo y su pensamiento tan relevante que vale la pena dedicarle otro episodio. Así que prepárense para adentrarse en el fascinante mundo de Sócrates, un hombre cuyas ideas siguen resonando en la sociedad actual. Sócrates nació en Atenas, Grecia, en el año 470 a.C. A diferencia de otros filósofos de su tiempo, no dejó ninguna obra escrita, por lo que gran parte de lo que conocemos sobre él proviene de los escritos de sus discípulos más famosos, especialmente de su estudiante más destacado, Platón. A lo largo de su vida, Sócrates dedicó su tiempo a buscar la verdad y a cuestionar las creencias establecidas. Adoptó un método conocido como mayéutica o el arte de dar a luz ideas, en el cual utilizaba la ironía y el diálogo para llevar a sus interlocutores a cuestionar sus propias convicciones y descubrir la verdad por sí mismos. Su famoso lema, "Solo sé que no sé nada", refleja su humildad intelectual y su constante búsqueda de conocimiento. Sin embargo, esta actitud crítica y su negativa a aceptar las enseñanzas tradicionales le valieron la enemistad de muchos en la sociedad ateniense. Sus ideas desafiaban las normas establecidas y amenazaban el status quo, lo que eventualmente llevó a su condena a muerte en el año 399 a.C. por corromper a la juventud y no creer en los dioses de la ciudad. A pesar de su trágico final, Sócrates dejó un legado duradero. Su método de indagación y su énfasis en la autorreflexión y el autoconocimiento sentaron las bases de la filosofía occidental. Su influencia se extiende hasta nuestros días, y conceptos como la ética, la moral y el pensamiento crítico siguen siendo temas centrales en la sociedad actual, en gran medida gracias a sus enseñanzas. En fin, Sócrates fue mucho más que un filósofo antiguo, fue un hombre valiente que desafió las convenciones de su tiempo y pagó un alto precio por ello. Su búsqueda incansable de la verdad y su método de indagación siguen siendo fuente de inspiración para filósofos, académicos y personas en general. Aunque haya vivido hace más de 2 milenios, sus ideas continúan resonando y nos invitan a reflexionar sobre nuestras propias creencias y conocimientos. Así que, una vez más, Sócrates nos recuerda la importancia de cuestionar, aprender y nunca dar por sentado lo que creemos saber. Algunas citas célebres de Sócrates. 1. La mejor manera de vivir con honor en este mundo es ser lo que pretendemos ser. 2. Emplea tu tiempo en perfeccionarte con los escritos de otros hombres, de modo que obtengas fácilmente aquello por lo que otros se han esforzado. 3. La verdadera sabiduría llega a cada uno de nosotros cuando nos damos cuenta de lo poco que comprendemos sobre la vida, sobre nosotros mismos y sobre el mundo que nos rodea. 4. No puedo enseñar nada a nadie, solo puedo hacerle pensar. 5. Para ser consciente del ser, necesitas recuperar la conciencia de la mente. 6. La única sabiduría verdadera consiste en saber que no sabes nada. 7. El secreto del cambio es concentrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo. 8. No soy ni ateniense ni griego, sino ciudadano del mundo. 9. La mayor de todas las distinciones es la que separa a los buenos de los malos. 10. Quien no es buen siervo, no será buen amo. Suscríbete, dale like, y activa la campanita, para más contenido. Hola, hoy en Citando Genios, Demóstenes, 384-322 a.C., político y orador ateniense, considerado uno de los oradores más relevantes de la historia y un importante político de Atenas, de una familia de empresarios ricos, perdió a su padre a los 7 años y sus tutores, Áfobo, Demofonte y Terípedes, abusaron de su patrimonio, por lo que, al acercarse a la mayoría de edad, hubo de emprender un proceso judicial para conservar algo de su fortuna. De Demóstenes, las siguientes citas. También los manantiales y los pozos se agotan cuando se extrae demasiado y muy frecuentemente de ellos. Cuando una batalla está perdida, solo los que han huido pueden combatir en otra. Un rico sin libertad es como un árbol sin frutos. Citando Genios. Hola,
Hoy en Citando Genios, Demócrito de Agdera, filósofo presocrático y matemático griego, fundador del atomismo. Demócrito desarrolló y completó la teoría atómica del universo, la cual fue planteada inicialmente por su maestro Leucipo. Aquella teoría planteaba que el universo está constituido por grandes cantidades de átomos sustancialmente idénticos, indivisibles e indestructibles. Dichos átomos están en constante movimiento en el vacío, en los elementos que componen el universo. De Demócrito, las siguientes citas. La vida es un tránsito, el mundo es una sala de espectáculo, el hombre entra en ella, mira y sale. 2. Todo está perdido cuando los malos sirven de ejemplo y los buenos de mofa. El que todo lo aplaza no dejará nada concluido ni perfecto. ¿Puede ser por ventura amado el que nadie ama? Hoy en Citando Genios, Heródoto de Halicarnaso, 484-425 a.C., probablemente, historiador griego, el primero del mundo occidental. Fue un viajero de origen griego que pasó años recorriendo Europa y Asia e intentó con sus textos crear un documento que hablara de la historia de todo el mundo. En los 9 libros que componen su obra titulada Historias, Heródoto narró detalladamente el discurso de las guerras médicas Grecia frente al todopoderoso imperio persa que terminaron con la victoria de los griegos. Sobre Heródoto, las siguientes citas. En la paz, los hijos entierran a los padres. La guerra altera el orden de la naturaleza y hace que los padres entierren a sus hijos. Da todo el poder al hombre más virtuoso que exista, pronto lo veréis cambiar de actitud. De todas las miserias del hombre, la más amarga es esta, saber tanto y no todo el dominio de nada. Lo dijo Aristóteles, filósofo y científico de la antigüedad. Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Citando Genios. Hoy en Citando Genios, Tucídides, 460-395 a.C. Historiador griego, su padre era un propietario de minas y su madre pertenecía a la nobleza tracia, por lo que recibió una esmerada educación. En el 430 se enfermó durante una epidemia, pero logró sobrevivir milagrosamente. En el 424 fue nombrado estratega en Atenas. Es el autor de la historia de la guerra del Peloponeso, una obra fundamental en la historiografía antigua. De Tucídides, las siguientes citas. Entre hombre y hombre no hay gran diferencia. La superioridad consiste en aprovechar las lecciones de la experiencia. Hombres ilustres tienen por tumba la tierra entera. La historia es un incesante volver a empezar. Citando Genios. Si te gustó, suscríbete. Citando Genios. Sófocles, la vida sin estudio es muerte en vida. En el corazón mismo de la antigua Grecia, cuna de la civilización occidental, surgió un genio literario cuyas palabras aún resuenan en los anales de la historia. Sófocles, nacido aproximadamente en el año 497 a 6 a.C. y fallecido alrededor de 406 a 5 a.C., fue un prodigioso dramaturgo cuyas obras inmortales han perdurado a lo largo de milenios. Sófocles, el laureado poeta trágico, nació en Colono, cerca de Atenas, en el seno de una familia acomodada, donde desde joven demostró su genio para la poesía y la tragedia. Un hombre debe aprender a alegrarse con lo que tiene. Sófocles, influido por las enseñanzas de grandes pensadores de su época, como Anaxágoras y Sócrates, encontró en la tragedia su vocación. Desarrolló un estilo único y cautivador que exploraba las complejidades de la condición humana y sus inevitables conflictos. Su obra no solo entretuvo, sino que también instruyó y provocó profunda reflexión en sus espectadores. La verdad es siempre lo adecuado. La trilogía tebana, compuesta por Edipo Rey, Antígona y Edipo en Colono, representa el cenit de la creatividad de Sófocles.
En Edipo Rey, el drama trágico se desarrolla en torno al destino inexorable y la ceguera humana. En Antígona, se abordan temas de poder, ley divina y civil, y el conflicto entre el deber hacia la familia y hacia el Estado. Habla para que yo te vea. Sófocles también se destacó como militar y político, desempeñando roles relevantes en la Atenas de su tiempo, contribuyendo a la prosperidad y estabilidad de la ciudad. La felicidad consiste en realizar todas nuestras facultades plenamente. Hoy, sus obras continúan siendo representadas en todo el mundo y su influencia en la literatura y el pensamiento sigue siendo innegable. Sófocles, el eterno observador de la condición humana, nos recuerda que nuestras luchas y triunfos son elementos intrínsecos de nuestra existencia, y que enfrentarlos con sabiduría y valentía es la verdadera esencia de la vida. Una palabra hiere más profundamente que una espada. Por favor, si te gustó, suscríbete, dale me gusta, para más contenido como este. Genios Curiosidades, el encuentro legendario entre Solón y Creso de Lidia. Una curiosidad intrigante sobre Solón es que, además de sus notables habilidades como legislador y poeta, se le atribuye un encuentro peculiar con el legendario gobernante Creso de Lidia. Según cuentan las historias, Creso, en un esfuerzo por impresionar a Solón con su riqueza y esplendor, mostró al legislador ateniense su inmenso tesoro y le preguntó quién consideraba al hombre más afortunado. En respuesta, Solón no mencionó a Creso, a pesar de su riqueza deslumbrante. En cambio, citó a un hombre común y corriente que había vivido una vida honesta y feliz, rodeado de seres queridos y habiendo encontrado la paz interior. Este incidente destaca la perspectiva única de Solón sobre la fortuna y la felicidad, valorando más la virtud y las relaciones humanas que la acumulación material. Su respuesta sorprendió y, según se dice, desilusionó a Creso, lo que ilustra la filosofía profunda y la perspicacia de Solón en medio de circunstancias extraordinarias. Citando genios. Solón, legislador y poeta, la ley es como una tela de araña, atrapa a las pequeñas moscas y deja pasar a las grandes. Nació en circa 638 a.C. Falleció en circa 558 a.C. Solón, nacido en Atenas en el siglo VII AC, fue una figura crucial en la historia de la antigua Grecia. Además de ser un legislador y estadista, destacado como poeta y filósofo. Su influencia perdura en la forma en que moldeó la democracia ateniense y sus contribuciones a la cultura han dejado una huella imborrable. Solón es reconocido por su profunda influencia en el sistema político de Atenas. En el 594 AC, fue elegido como arconte y promulgó reformas que buscaban mitigar las tensiones sociales y económicas. Introdujo leyes que cancelaban deudas y liberaban a los ciudadanos de la esclavitud por deudas, permitiendo una reestructuración de la sociedad. También dividió a los ciudadanos en clases según su riqueza y otorgó a todos los ciudadanos más pobres el derecho de asistir a la asamblea, allanando el camino hacia una forma temprana de democracia. Solón no solo se destacó en el ámbito político, sino también como poeta y filósofo. Sus composiciones poéticas, llamadas elegías, exploraban temas como la justicia, la virtud y la condición humana. A través de sus versos, transmitió su sabiduría y preocupaciones sobre la sociedad, creando una conexión duradera entre su legado literario y su influencia política. Lo dijo Solón, la medida de un hombre es lo que hace con el poder. Prefiero ser criticado por hombres inteligentes que ser alabado por necios. Si te gustó, suscríbete, dale like y activa la campanita. Hoy en Citando Genios, Anaximandro de Mileto. La naturaleza es eterna y no envejece. Filósofo presocrático, muy conocido como geómetra y astrónomo griego. Nació aproximadamente en el 610 a.C. y murió en el 545 también a.C. Fue discípulo y compañero de Tales,
se ocupó, al igual que él, de cuestiones prácticas relacionadas con la ciencia y se le atribuye la elaboración de un mapa del Mar Negro. Sobre su actividad filosófica, se asume que compuso una obra en prosa sobre la naturaleza, en la que expone sus teorías. Consideró que el principio de todas las cosas era el apeirón, término que usó para referirse a lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Fue descubridor de la oblicuidad de la eclíptica, que es el ángulo que forman el plano de la eclíptica y el plano del ecuador celeste. Además, se piensa que fue el introductor del reloj del sol en Grecia y fundador de la cartografía. Hablaba del universo como un número de cilindros concéntricos, de los cuales el más exterior es el Sol, el del medio la Luna y el más interno contiene las estrellas. Sostenía que todas las cosas vuelven con el tiempo al elemento que las originó. Escribió diversos tratados sobre cosmología, geografía y astronomía que tuvieron mucha influencia en su época, pero que hoy han desaparecido, conservándose únicamente un pasaje. Citas célebres de Anaximandro de Mileto. Hay muchos mundos y muchos sistemas de universo que existen todos al mismo tiempo, todos ellos perecederos. Lo indefinido es ingénito e incorruptible, pues lo que comienza necesariamente tiene un fin y toda corrupción tiene un término. La fuente de la cual las cosas derivan su existencia es también aquella a la que regresan en su destrucción. Las cosas se originan por la separación de los contrarios. El principio originario de las cosas es el apeirón. Allí es donde surgen, es donde después perecen por razón de la necesidad. El agua es el alchet, principio del universo. Todos los seres derivan de otros seres más antiguos por transformaciones sucesivas. Curiosidad de Anaximandro. Anaximandro afirmó que la Tierra era redonda, que giraba alrededor de su eje y que era el centro del universo. Además determinó que la luz de la luna era un reflejo de la luz solar. Citando genios. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale a like, activa la campanita para más Citando Genios. Hoy en Citando Genios, Protágora de Agdera, 485-415 a.C. Protágora está considerado el más importante de los sofistas de la antigua Grecia. Un sofista era un profesor de retórica, política y lógica que trabajaba como tutor personal de los jóvenes de la clase alta, y Protágora se encontraba entre los más populares y mejor pagados. Fue el primero en enseñar filosofía relativista en Grecia. Su tesis fundamental: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto a qué son y de las que no son en cuanto a qué no son. La siguiente frase de Protágora: de los dioses nada podemos saber, ni si son, ni si no son, ni cuáles son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo, no solo la oscuridad del problema, sino también la brevedad de la vida. Cuando un discípulo ha aprendido conmigo, si quiere me entrega el dinero que yo estipulo, y si no, se presenta a un templo y después jura, y si cree que la enseñanza valió la pena, lo deposita allí. Hoy en Citando Genios, Zenón de Sitio, el estoico, 336-264 a.C. Filósofo helenístico, nació en Sitio, Chipre, en aquel tiempo colonia griega. Creó su propio sistema filosófico y fundó, hacia el 300, la célebre escuela estoica. A él se le atribuyen las premisas fundamentales del estoicismo, la división de la investigación filosófica en lógica, física y ética.
de Zenón de Sitio las siguientes citas. El pensamiento debe ser más fuerte que la materia y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral. Ninguna pérdida debe sernos más sensible que la del tiempo, puesto que es irreparable. Recordad que la naturaleza nos ha dado 2 oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Citando Genios. Sígueme, activa la... Hoy en Citando Genios, Antifonte de Atenas. Fue un sofista contemporáneo de Sócrates, algo más joven que Gorgia, 411-480 antes de Cristo. Fue un refinado y culto intelectual que incluso ejerció labores de psicólogo en sus tiempos. Según este sofista, las raíces de todas las enfermedades físicas se encuentran en la mente, llegando a ser a veces evasiones de la vida activa. Tenemos noticia de que este filósofo escribió obras como tetralogías sobre la verdad y sobre la concordia. De Antifonte, las siguientes citas. El entorno en que una persona se mueve la mayor parte del día determina su carácter. Sabio es aquel que conoce los límites de su propia ignorancia. De todo lo que gastamos, lo más caro es el tiempo. Citando Genio. Sígueme, suscríbete para más. Hola, hoy en Citando Genios, Antístenes, 444-366 a.C., filósofo griego, fundador de la corriente filosófica antigua conocida como cinismo o escuela cínica, sin ninguna relación alguna con el significado moderno de la palabra. Su discípulo más destacado fue Diógenes de Sinope, también llamado Diógenes el Cínico. Para Antístenes, el sabio se basta a sí mismo y puede prescindir de las obligaciones sociales para vivir como quiera. Antístenes impartía sus enseñanzas en el Cinosargo, un gimnasio público situado en las afueras de las murallas de Atenas. De Antístenes, las siguientes citas. Se debe convertir el alma en una fortaleza inexpugnable. Las pasiones tienen causas y no principios. Los cuervos devoran a los muertos y los aduladores a los vivos. No te imagines que los demás tienen tanto interés en escucharte como el que tú tienes de hablar. Citando Genios. Hola, hoy en Citando Genio, Hipatia de Alejandría, 370-415. Fue una filósofa, astrónoma y matemática neoplatónica, helenística, que vivió en Alejandría, Egipto, entonces parte del Imperio Romano de Oriente. Fue una destacada pensadora de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó filosofía y astronomía. Era hija del matemático Teón, profesor del Museo de Alejandría, fundado por Ptolomeo I, rey de Egipto. Fue una de las primeras mujeres matemáticas. De Hipatia, las siguientes citas. Comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Defiende tu derecho a pensar, porque incluso pensar de manera errónea es mejor que no pensar. La verdad no cambia porque sea o no creída por la mayoría de las personas. Citando Genio. Sígueme, suscríbete y activa la campanita. Hoy en Citando Genios conocemos la sabiduría y toda la verdad que hay a través de varias frases sobre este gran historiador, militar y filósofo griego, Jenofonte. Veamos algunas de sus citas más célebres. Solo a fuerza de favores se conquista a los espíritus mezquinos. A los corazones generosos se les gana con el afecto. Vamos por la segunda. Es difícil obrar de manera que se vea uno libre de faltas, y aun cuando ninguna se cometiera, es difícil no topar con jueces ineptos. Próxima. Los ricos que no saben usar de sus riquezas son de una pobreza incurable, porque es pobreza de espíritu. Y la última. Yo creo que cualquiera que en la guerra es revoltoso contra el capitán, lo es contra su misma vida y salud. Citando Genios, Plutarco, historiador, biógrafo y filósofo griego. Plutarco, 46 después de Cristo, 120 después de Cristo. Su nombre completo era Lucio Mestrio Plutarco, conocido principalmente por su obra Vidas Paralelas, una serie de biografías que comparan las vidas de importantes personajes griegos y romanos. Esta obra,
que consta de 23 pares de biografías, ha sido invaluable para la comprensión de la historia y la cultura clásica. En estas biografías, Plutarco busca resaltar las similitudes y diferencias entre los líderes griegos y romanos, explorando temas como el carácter, la virtud y la moralidad. Además de las vidas paralelas, Plutarco también escribió numerosas biografías y ensayos sobre diversos temas, abarcando desde la filosofía y la religión hasta la literatura y la política. Por favor, suscríbete, dale like y activa la campanita. Genios. Curiosidades. Pitágoras. Curiosidades sobre el famoso filósofo y matemático. Se dice que Pitágoras fue el primero en llamar cosmos al universo, lo que significa orden o armonía. Además, afirmaba que los cuerpos celestes se movían según ciertas proporciones matemáticas, lo que dio origen a la idea de que el universo funcionaba como una gigantesca máquina matemática. Esta idea influyó en pensadores posteriores, como Galileo y Newton. Pitágoras y sus seguidores creían en la existencia de números sagrados, como el número 10, que representaba la perfección, y el número 4, que representaba la justicia. También creían en la importancia del número 3, que era considerado el número perfecto por ser el resultado de la suma de 1 más 2. Por favor, suscríbete.